lleve a reflexionar con relación a nuestra vida, qué cosa nosotros hemos perdido que recibimos desde el momento en que Dios creó todas las cosas. ¿Qué cosa hemos perdido? Gloria al Señor. Y debemos hablar más que nada de la manera de cómo volvernos, cómo recuperar aquellas cosas hermosas que Dios nos ha entregado en el propósito de hacer de nosotros un pueblo que participe de esa parte original que Dios ha establecido. Hemos leído en el libro de Romanos porque aquí nosotros tenemos una información de parte de Pablo que ya está en el contexto de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero Pablo se está refiriendo a que Dios en el principio, Dios creó todas las cosas. En Génesis capítulo 1 nos narra el momento de la creación. Y el desarrollo de esto se cierra con la creación de los seres humanos. Y la Biblia nos enseña que Dios, después de haber creado todas las cosas, llamó en su naturaleza al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para crear al hombre. Y dice la Escritura que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios decide hacer un hombre que se parezca a él, con una serie de cualidades que son propias de Dios. Dios no hizo al hombre, por ejemplo, para morir, lo hizo para vivir para siempre, porque Él es un Dios eterno. Dios hizo a un hombre en el vínculo de la santidad, porque Dios es santo. El hombre está llamado en una relación con su Creador a ser santo. Dios, al convocar en esa reunión en la que se hizo al hombre, participó en su esencia Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios hizo el mundo con inteligencia. Y el hombre es un ser pensante con la capacidad de hacer cosas. Aun cuando en el día de hoy la naturaleza del hombre está caída, la propia Biblia reconoce, la palabra de Dios, de que el hombre está en la capacidad de desarrollar de una manera extraordinaria el conocimiento, la ciencia. Y lo estamos mirando. Estamos mirando cuán desarrollado está la ciencia del conocimiento, del intelecto, la ciencia de la medicina, la ciencia de la comunicación y todo cuanto hablo de comunicación. También están los medios de transporte de una manera extraordinaria, pero también dentro del paquete está el desarrollo de las armas destructivas masivas. En otras palabras, el hombre tiene la capacidad de hacer grandes cosas porque posee de parte de Dios su imagen y semejanza. Dios no le negó esa capacidad al hombre, solo que el hombre en su caída se desvía del bien hacia el mal. El hombre es capaz con el conocimiento que tiene de hacer cosas que se autodestruyen. Gloria al Señor. ¿Cuál es la idea
de que el hombre regrese a la condición original en la que Dios lo hizo. ¿Qué ha hecho Dios para que el hombre pueda regresar? La Biblia nos enseña, previo a la caída del hombre, en la que Dios había dispuesto que el hombre viviera en el jardín del Edén, como se le llama, en un lugar especial donde estaba él y su esposa, su mujer. Y la Biblia nos enseña que allí había una señal de prueba de la fidelidad del hombre hacia su creador. Si nosotros somos libres de hacer lo que nosotros entendamos, pero quien nos da la libertad nos dice, de todo puedes hacer. Y pone algo en particular y dice, menos esto. Está colocando una señal que muestre que el hombre es capaz de obedecerle. Si la situación es cerrada, si el hombre no tiene la libertad de hacer como ponga o disponga en su corazón, entonces no existe el libre albedrío que la Biblia nos señala. Entonces Dios pone una señal que muestre que el hombre, pudiendo hacer todo, puede respetar una determinación de parte de Dios, en la cual el hombre comprometía su relación con Dios y aún su propia vida. ¿Qué dice hoy que nosotros morimos? Bueno, que el hombre no obedeció la señal que Dios le había dicho que no hiciera. El hombre lo hizo y por tanto todos estamos condenados a morir porque todos hemos pecado. Somos hijos de aquel primer hombre que pecó delante de Dios y por tanto todos los que descienden de él tienen en su genes, en su naturaleza caída, la condición de pecado. Y el pecado trae como consecuencia la muerte. Es interesante que hecho esto, Dios no lo deja ahí. Juzga al hombre y lo saca del lugar especial que le había destinado. Ya no se merecía estar ahí. En el lugar que él estaba, debía estar bajo la condición que Dios había establecido para siempre. Pero en cuanto violentó la regla, ya no merecía estar en ese lugar. Dios lo sacó del lugar. La Biblia dice que el hombre se dio cuenta cuando Dios le hizo la visita, tanto el hombre como la mujer, de que estaban desnudos. Y la desnudez no simplemente es el no tener ropa, porque ellos no habían tenido ropa antes. Lo que se denota aquí es que ahora, tanto el hombre como la mujer reconocían que no estaban en condición de presentarse delante de su creador porque habían roto el principio de su relación con él. Gloria al Señor. Sintieron vergüenza, habían fallado. Y cuando Dios le llama, una historia muy que se puede ver como infantil, cuando Dios le llama, ¿dónde está? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí.
¿Quién te tuvo miedo? Estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Comiste del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Y desde ahí comienza una polémica, una confrontación. ¿Qué dice Adán como el superior? La mujer que me diste me dio de comer. Gloria a Dios. Siempre hay que buscar en este ambiente, ¿verdad?, en la que nosotros fallamos, cometemos falla, buscar en alguna manera un escape, una puerta de salida que no me comprometa a mí de manera personal. La mujer que me diste es la responsable de eso. Pero a quien se le dijo que no debía comer el fruto del árbol que estaba en medio del huerto fue a él. Pero es mejor pasarle la pelota a otro, ¿sabes? Resulta más cómodo salir de esa manera. Gloria al Señor. El Señor desde ese mismo momento inicia un plan de conservar la vida del hombre. Lo que ellos sentían como vergüenza por darse cuenta que no tenían ropa era su pecado. Se cubrieron con hojas, las hojas se secan y van a estar constantemente buscando hojas y a lo mejor iban a dejar los árboles pelados. Ajá. Y la Biblia señala que Dios tomó un animalito, un ser de la naturaleza, le quitó la vida, le quitó la piel y lo cubrió a ellos. Eso se ve como simple, pero es la primera manifestación en la que Dios transfiere, al derramar la sangre de un animal, transfiere la vergüenza del ser humano por su pecado. Trata de protegerlo. En ese momento, el hombre, después de ser juzgado, es sacado del lugar, echado fuera, y dice la palabra de Dios, que Dios puso centinela, un guardián, que guardara el perímetro del huerto, para si ellos decidieran por sí regresar, no podían. A partir de entonces, Adán y Eva hicieron vida fuera de ese lugar especial que Dios había destinado para el hombre. Uno diría, ¿y si Adán no hubiera pecado y finalmente la humanidad hubiera crecido como es hoy? ¿Se quedaría en el huerto? Todo el universo sería un huerto para el hombre habitarlo en la misma condición en que inició la vida del hombre. Gloria a Dios. Porque Dios tiene el poder, la capacidad y la determinación para hacer que las cosas funcionen en un lugar específico, como en toda la totalidad del espacio que Él ha dispuesto para que el hombre viva. Lo que quiero enfocar un poquito el tema aquí es, perdió el hombre, en término original,
aquella condición que en el momento que el hombre fue hecho, que se convocó para hacerlo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. El hombre es semejanza e imagen de Dios. Y lo es aún, pero perdió las condiciones originales que le permiten mantener esa relación, esa conexión con su Creador, como en el principio que Dios iba vuelto a visitarle. Y solo en esta ocasión en la que ya habían fallado a su Creador, ellos se escondieron. Toda visita del Señor, ellos estaban prestos, dispuestos a recibirle y conversar con Él. ¿Qué es lo que nos hace huir de la presencia de Dios? Nuestra condición de desobediencia, de pecado, que nos acusa y nos dice, no está vestido para presentarte delante del Creador. Y entonces uno busca una reja donde meterse. Gloria a Dios. El hombre busca dónde esconderse. Pero ¿dónde nos esconderemos de la presencia de Dios? La Biblia señala que no hay lugar alguno donde el hombre pueda esconderse de la presencia de Dios. Y hay un versículo que dice que el hombre huye sin que nadie lo persiga. La propia condición del hombre por la caída busca esconderse. Sin embargo, Dios no ha abandonado su creación, porque en el hombre está su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué nosotros debemos ver aquí? Que Dios más adelante, dada la primera señal que dio ahí, y que se convirtió en una forma en la que el hombre pudiera mantener su relación con Dios, y era tomar una oveja, derramar la sangre de la oveja, ofrecerla en holocausto, o sea, quemarla sobre el altar en la leña, y sencillamente esto permitía ese acercamiento del hombre hacia Dios, porque Dios de esa manera la condición del hombre de morir a causa de su pecado era transferido a ese animal. Y ya el pueblo de Israel como nación establecida seguía haciendo esta práctica. Y el templo en Jerusalén tenía 3 lugares, 3 espacios. Había un patio donde venía el pueblo y se reunía cuando iban a celebrar. Había un salón como este, donde se llamaba el lugar santo, y los creyentes y los que venían a ofrecer se reunían ahí. Y había un lugar llamado lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote una sola vez al año entraba ahí, y con una serie de requisitos que asegurara que no se quedara muerto allá adentro, para ofrecer ofrenda de sacrificio a Dios por él y por el pueblo. El problema con nosotros, con los seres humanos, es que se ofrecía el holocausto, mataban la oveja o el cordero,
lo quemaban. Y desde que daba la espalda, ya desde su corazón comenzaban las maquinaciones que producía la necesidad de otro sacrificio. Era como para hacer cada día un sacrificio por el pecado del día anterior. Esta señal estaba diciendo que, como dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esto es lo que se expresa en el sacrificio de Jesús, a quien Dios envió a morir en la cruz del Calvario, cuya sangre fue derramada por la humanidad. Decía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado de la vida del ser humano solo se cubre con el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. La demás cosa, la Biblia establece que es propio de la nueva naturaleza. Si hay alguna bondad, si hay algo digno de reconocer en la vida del ser humano, y en particular del creyente, del cristiano, es porque cambió, se mudó de una naturaleza caída, perversa, mala, y decidió recibir como objetivo, modelo de vida, obedecer a Dios a través de Jesús, el manso Cordero. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. La condición del ser humano dice que Dios lo hizo a imagen y semejanza suya. El hombre tiene la capacidad de administrar, y déjeme decirle, no está diciendo los evangélicos, el hombre en sentido general. Si en los pueblos se producen procesos de desarrollo a todos los niveles, ese es el ser humano como administrador de esto. Dios no le quitó al hombre la facultad de administrar los bienes que están en este mundo. El hombre sigue teniendo la misma facultad, pero como mayordomo del creador de todas las cosas, generalmente olvida, se aleja, se separa del dueño de las cosas. Y no tomamos en cuenta como persona humana que con ello perdemos la oportunidad de que el dueño de todas las cosas nos tome en cuenta y nos preserve como fue su propósito para toda la vida. Y si morimos en esa condición, esto nos dice a nosotros que no hay más esperanza. ¿Cuál es la manera de cómo Dios media para superar la barrera que nos conduce a la muerte sin regreso? Haciendo que su Hijo muera en la cruz, derrame su sangre, y ya no el cordero que cada vez en el templo se ofrecía por el pecado, sino que, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Ya Dios no se satisface con que se le ofrezcan corderos, ovejas, animales. Se satisface por aquel su Hijo que, no teniendo mancha alguna, fue ofrecido por el pecado de la humanidad. Porque Dios quiere restaurar su imagen
y semejanza que está en el hombre. Gloria al Señor. Y el gran problema que tenemos como seres humanos es que estamos separados de Dios. El pecado crea una barrera. Y si nosotros partimos de este mundo sin restablecer en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, esa relación, la imagen de Dios en tal no se restaurará. Gloria a Dios. ¿Por qué hablar de este tema? ¿Por qué tomar un tema como este? La idea es que nosotros podamos valorar ciertamente lo que hemos recibido, la decisión que hemos tomado, que aunque parezca que lo que dejamos atrás es demasiado, con relación a lo que recibimos, aquello no vale la pena. Porque todos nosotros tenemos tentación de abrazar las cosas que son del mundo y, como dicen por ahí, disfrutarlas al igual que cualquiera. Y vamos a decir, tenemos el derecho. Pero hay que tomar en cuenta que el derecho a aquello no debe reñir en términos de cómo hacerlo con la esperanza que nosotros hemos recibido de parte de Dios a través del sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Gloria al Señor. La idea es que nosotros que hemos decidido recibir a Cristo como Señor y Salvador, podamos retener ese derecho que recibimos en Él de participar de una vida en la que la imagen de Dios se manifieste. Gloria al Señor. ¿Quién la trajo? Jesús. Esa imagen de Dios fue traída al mundo en la persona de Jesús. Y todos los que están en Cristo Jesús han tenido la decisión de entrar en el proceso de la regeneración de su vida. Que todo aquello que le había afectado a causa del pecado, Cristo pagó el precio por ello. Y me toca a mí establecer una diferencia entre el ayer y el hoy. Una esperanza entre el pasado y el futuro. Gloria al Señor. Y tomé el versículo que leímos, específicamente el 20 de Romanos 1, porque en esta parte dice el apóstol, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Termina de esa manera. En otra palabra, ¿hay alguna forma de que los seres humanos podamos ignorar la manera en que Dios se ha manifestado? La respuesta debe ser no.
porque todo cuanto nos rodea nos habla de su amor, nos habla de su provisión, y a ello le sumamos la palabra que nos habla de la esperanza que tenemos. Gloria al Señor. No procedemos así de manera como lo hacíamos antes. Nos atenemos de cosas, de palabras, de pensamientos, de acciones que nosotros sabemos que riñe, que no está en armonía con la nueva naturaleza que hemos recibido. Gloria al Señor. Y hay cosas que en la naturaleza del hombre caído, y lo vimos en el caso de Adán, la mujer que tú me diste, eso tiene dos elementos interesantes ahí. La culpable es ella, no yo. Sí, porque yo dejé de tener la cabeza aquí arriba del cuerpo y entonces pensaba con la cabeza de ella. ¿Ah? Es ella la culpable. La otra cosa que subyace ahí es la mujer que tú, el responsable de eso eres tú. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos, buscar dónde escondernos, sin embargo, desnudo. No hay dónde esconderse. Y todos hacemos eso. Cuando la persona se ve acorralado, de una vez su mente genera y dice, esta es la salida. Y casi nunca la salida le apunta a asumir el nivel de responsabilidad ante sus acciones, ante sus pensamientos, ante su palabra. Nos gusta salir airoso, pero no hay manera ante Dios, porque la única cosa que nos pone en consonancia con Dios es estar en armonía con su imagen, que seamos la imagen y semejanza de Dios. Que nosotros le digamos que no a cualquier cosa que Dios ha dicho no. Amén. Y el caso es, mis amados, que nosotros tenemos la oportunidad de levantarnos del lugar donde estamos, del estilo de vida que vivimos, del legado que nos ha dado la sociedad o la historia, y decir, a partir de hoy, seré diferente. Y cada uno de nosotros ha hecho eso. Ahora debemos perseverar hasta que nosotros vayamos a la espera de Jesús, fuera del escenario, o que Cristo venga por nosotros y nosotros nos vayamos a su presencia. Y a partir de ahí, no hay nadie que pueda cambiar esa condición. Déjeme decirle una cita, citarle una porción, un texto bíblico. Y se ve como algo que no tiene ese sentido. Dice, del lado que el árbol cae, de ese mismo lado se queda. El que parte de este escenario en perfecta armonía con Jesucristo, el mediador, el que tomó nuestro lugar, el que nos abrió el camino de regreso al Padre. Terminaron su día, olvídese que ya su condición está sellada. De igual manera,
Si uno parte de aquí, culturalmente nos ha enseñado que hay una serie de recursos. No hay recursos. Después que morimos aquí, no hay recursos para variar esa condición. Miren, nosotros nos reunimos en el contexto, por ejemplo, después de la muerte, que yo llamo, se muere una persona, una semana después, 15 días, un mes después, se reúne un culto. Digo, es interesante que la familia y los amigos se reúnan, pero no albergando que lo que se haga ahí va a cambiar la condición de que partió. No hay forma. No hay forma. Lo que yo no pude hacer en los 70 y tantos años que tengo, no puede pasar después que muero. Todo tiene que haber sido trabajado, establecido, antes de que terminen los días en la que yo tengo poder de decisión. De decir que sí o que no. Gloria al Señor. Ahora yo les digo a ustedes, Dios está interesado y ha hecho todo para restaurar su imagen y semejanza en cada ser humano. Porque Él no quiere que ninguno perezca. Y para ello hay que proceder a hacer cambios, a hacer ajustes, de tal manera que la dirección que tomamos en un momento determinado nos coloca en la perspectiva del encuentro con Dios a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Hay que apuntar por la palabra de Dios a hacer que esa imagen y semejanza de Dios en el quehacer de cada día, en el mover de nuestra vida, se vea, se evidencie. Gloria al Señor. Hay una expresión que dice: los tiempos son malos. Los que esperan días mejores pudieran circunstancialmente ser favorables conforme a otros intereses, pero en sentido general, los días son malos y serán peores. Esto es como la piedra que usted lanza hacia arriba, que a medida que baja, toma más velocidad. Gloria a Dios, aleluya. El Rey vive. Nosotros debemos hacer lo que es posible y necesario hacer, pero sobre todo guardar nuestra esperanza en Cristo Jesús. Para que esa imagen de Cristo Jesús nos conecte con la imagen del Creador. Y cuando Él venga, nos va a llevar allá. Y el Padre nos va a recibir. Venid, bendito de mi Padre, a heredar. ¡Qué hermoso! Es como si se repartiera la herencia. Y ven, tiene un espacio aquí. Tiene una porción. Y eso es posible por lo que Dios hizo a través de Jesús y la decisión que nosotros tomamos de cómo administrar nuestra vida en los días que nos toca vivir. Gloria a Dios. Termino ahí. Le dejo la inquietud de que nos cuidemos minuto a minuto, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, hasta que Dios nos permita vivir aquí. Que nos cuidemos. Hay una palabra por ahí que nadie puede cuidarse, nadie puede cuidar a otro mejor que uno mismo. Gloria a Dios. ¿Ah? En este caso es aplicable de que cada uno de nosotros, padre, hijo, esposo, esposa, cual sea,
debe tener cuidado de sí mismo porque nadie lo hará mejor que tú. Solo Dios. Gloria al Señor. Nos ponemos en pies. Agradecemos a Dios que Él nos ha permitido este día para estar aquí.